Buenas tardes a todos los que nos escuchan en Wow Spoken Spanish. Soy Manuel y estoy muy emocionado por el tema de hoy. Bella, tengo que confesar algo. Ayer mi vecina me vio hablando solo en mi balcón y pensó que estaba loco. Hola Manuel, hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio. Manuel, déjame adivinar, estabas practicando español, ¿verdad? Exactamente, Bella. Estaba practicando una conversación imaginaria con el vendedor de frutas del mercado. Hacía las dos voces, la mía y la del vendedor. Mi vecina me miraba muy preocupada desde su ventana. Eso es maravilloso, Manuel. Y oyentes, ¿ustedes también practican conversaciones solos en casa? Déjenos un comentario abajo. Nos encantaría saber sus historias divertidas. Bella, muchas personas me preguntan cómo pueden mejorar su español cuando no tienen con quién hablar. Yo siempre les digo que hablar solo es una técnica increíble. Al principio me sentía tonto, pero ahora es mi método favorito. Tienes toda la razón, Manuel. Yo también lo hago. A veces hablo con mi gato en español. Él no me responde, pero yo imagino sus respuestas. Es muy útil para practicar vocabulario nuevo. Tu gato debe ser muy educado, escuchándote todo el tiempo. Yo prefiero hablar con los objetos de mi casa. Le digo buenos días a mi cafetera. Le pregunto a mi refrigerador qué vamos a comer hoy. Eso suena divertido, Manuel. Y oyentes, ¿qué tal si empiezan hoy mismo? Pueden hablar con su espejo mientras se preparan por la mañana. Pregúntense cómo se sienten, qué van a hacer durante el día. Excelente idea, Bella. El espejo es el mejor compañero de conversación. Siempre te escucha, nunca te interrumpe y puedes ver tu pronunciación. Además, puedes practicar tus expresiones faciales. Manuel, cuéntanos más sobre tu experiencia con el vendedor de frutas imaginario. ¿Qué tipo de conversaciones practicas? Bueno, Bella, yo imagino que llego al mercado y digo, buenos días, quisiera medio kilo de manzanas rojas. Entonces, cambio mi voz y respondo como el vendedor. Por supuesto, señor. ¿Algo más? Las naranjas están muy frescas hoy. Me encanta esa técnica, Manuel. Es como crear una pequeña obra de teatro en tu mente. Oyentes, ¿qué situaciones les gustaría practicarlo? El restaurante, el médico, una entrevista de trabajo. Cuéntenos en los comentarios. Yo también practico situaciones más complejas. Por ejemplo, ayer practiqué pedir direcciones en la calle. Me imaginé que estaba perdido en Madrid y necesitaba encontrar el Museo del Prado. Qué interesante, Manuel. ¿Y qué dijiste en tu conversación imaginaria? Dije, disculpe, señora, estoy buscando el Museo del Prado. ¿Puede ayudarme? Luego cambié mi voz y respondí, claro que sí. Caminé 2 cuadras hacia el norte, gire a la derecha y lo verá. Perfecto, Manuel. Esa es una situación muy práctica. Oyentes, les recomendamos hacer exactamente lo mismo. Elijan una situación que necesiten en su vida diaria y practíquenla solos varias veces. Bella. Otra cosa que hago es grabarme con mi teléfono. Después, escucho mi grabación y puedo identificar mis errores de pronunciación. Esa es una técnica profesional, Manuel. Muchos actores y cantantes hacen lo mismo. Cuando te escuchas a ti mismo, puedes notar cosas que no percibes mientras hablas. Exacto, Bella. La primera vez que me escuché grabado, me sorprendí mucho. Mi voz sonaba diferente y noté que pronunciaba algunas palabras de forma incorrecta. Es completamente normal, Manuel. Todos tenemos esa experiencia. Oyentes, no tengan miedo de grabarse. Es una herramienta muy poderosa para mejorar su español. Bella, también tengo otro método divertido. Cuando veo una película o una serie en español, pauso el video y repito los diálogos como si fuera uno de los personajes. Eso es fantástico, Manuel. Es como hacer karaoke, pero con diálogos en lugar de canciones. ¿Qué series recomiendas para practicar? Me gustan las series con conversaciones cotidianas, no las muy dramáticas con vocabulario complicado. Prefiero las comedias familiares donde hablan de situaciones normales, como ir al supermercado o cocinar. Muy buen consejo, Manuel. Oyentes, busquen contenido apropiado para su nivel.
Si son principiantes, elijan programas para niños o series simples. No intenten ver algo muy complejo al principio. Bella, ¿tú también hablas sola cuando practicas idiomas? Por supuesto, Manuel. Yo narro mi día completo en español. Cuando me levanto digo, ¿me estoy levantando de la cama? ¿Ahora voy al baño? ¿Voy a cepillar mis dientes? Esa técnica se llama autonarración, ¿verdad, Bella? Es muy efectiva para aprender verbos y vocabulario de acciones diarias. Exactamente, Manuel. Es como ser el narrador de tu propia vida. Oyentes, intenten describir todo lo que hacen durante 30 minutos. Van a ver cómo mejora su fluidez rápidamente. Bella, yo hago algo similar cuando cocino. Explico cada paso como si fuera un chef en un programa de televisión. Ahora voy a cortar las cebollas en trozos pequeños. Después voy a calentar el aceite en la sartén. Qué divertido, Manuel. Tu cocina debe ser como un estudio de grabación. ¿Tu familia te escucha cuando haces eso? Sí, Bella. Al principio mis hijos se reían mucho. Ahora ya están acostumbrados. A veces hasta me ayudan y practican conmigo. Es una actividad familiar. Qué bonito, Manuel. Convertiste el aprendizaje en algo divertido para toda la familia. Oyentes, ¿practican español con sus familias? Compartir el aprendizaje hace todo más agradable. Bella. Otro ejercicio que hago es describir lo que veo por la ventana. Miro hacia la calle y digo, veo un autobús rojo. Hay 3 personas esperando. Un niño está jugando con un balón. Excelente ejercicio, Manuel. Es perfecto para expandir el vocabulario. Puedes describir colores, números, acciones. Todo lo que ves se convierte en una oportunidad para practicar. Así es, Bella. Y no necesitas estar en casa. Puedes hacer esto mentalmente cuando caminas por la calle o cuando estás en el parque. Muy cierto, Manuel. Oyentes, les damos un desafío. Esta semana pasen 15 minutos cada día hablando solos en español. Puede ser describiendo su habitación, contando su día o imaginando conversaciones, Bella. También recomiendo hacer preguntas y responderlas. Por ejemplo, ¿qué comí hoy en el desayuno? Comí pan tostado con mantequilla y tomé café con leche. ¿Cómo me siento? Me siento feliz y lleno de energía. Perfecto, Manuel. Las preguntas personales son ideales porque siempre tienes las respuestas. No necesitas buscar información, solo hablas sobre ti mismo. Exacto, Bella. Y puedes hacer preguntas más complejas cuando avanzas. ¿Cuáles son mis metas para este año? ¿Qué me hace feliz en la vida? ¿Qué aprendí esta semana? Manuel, esas son preguntas profundas. Practicar español se convierte también en un momento de reflexión personal. Es como hacer terapia en otro idioma. Tienes razón, Bella. A veces descubro cosas sobre mí mismo mientras practico español. Es un ejercicio para el cerebro y para el alma. Qué hermoso, Manuel. Oyentes, recuerden que aprender un idioma no es solo memorizar palabras, es expresar quiénes son ustedes en una nueva lengua. Bella, quiero mencionar algo importante. Cuando hablas solo, no tengas miedo de cometer errores. No hay nadie que te juzgue. Es tu espacio seguro para experimentar. Absolutamente, Manuel. Los errores son parte natural del aprendizaje. Cuando practicas solo, puedes equivocarte 1000 veces y nadie lo sabrá. Es liberador. Exacto, Bella. Y cuando finalmente hables con una persona real, te sentirás más confiado porque ya practicaste antes. Manuel, ¿tienes algún consejo para las personas que se sienten tontas hablando solas? Sí, Bella. Mi consejo es empezar en privado, en tu habitación con la puerta cerrada. Comienza con oraciones simples. Hola, me llamo Juan. Vivo en Chicago. Me gusta el chocolate. Buen consejo, Manuel. Empieza pequeño y ve creciendo poco a poco. Oyentes, no esperen hablar perfectamente desde el primer día. La práctica constante es la clave del éxito. Bella. También sugiero usar un temporizador. Dedica 5 minutos al principio. Cuando esos 5 minutos sean fáciles, aumenta a 10 minutos, luego a 15. Excelente estrategia, Manuel. El temporizador te ayuda a mantener el compromiso. Es como hacer ejercicio físico. Empiezas con poco tiempo y aumentas gradualmente. Así es, Bella.
Y recuerden, oyentes, la consistencia es más importante que la duración. Es mejor practicar 5 minutos todos los días que 1 hora una vez a la semana. Totalmente de acuerdo, Manuel. El cerebro aprende mejor con práctica regular y constante. Oyentes, ¿pueden comprometerse a 5 minutos diarios? Escriban en los comentarios si aceptan el desafío. Bella, antes de terminar, quiero compartir mi experiencia más graciosa practicando solo. Estaba en el supermercado murmurando en español los nombres de los productos: manzanas, leche, huevos, pan. ¿Y qué pasó, Manuel? Una señora que pasaba cerca me escuchó y me dijo: ¿necesitas ayuda buscando algo? Pensó que estaba preguntando dónde encontrar esos productos. Qué divertido, Manuel. Al menos pudiste practicar una conversación real después de todo. Oyentes, estas situaciones graciosas son parte de la aventura de aprender idiomas. Sí, Bella. Y esa señora fue muy amable. Le expliqué que estaba practicando español, y ella me contó que su madre era de México. Tuvimos una conversación muy bonita. Eso es maravilloso, Manuel. A veces nuestras prácticas solitarias nos llevan a conexiones reales con personas. El mundo es más pequeño de lo que pensamos. Totalmente cierto, Bella. Nunca sabes cuándo tu práctica se convertirá en una oportunidad real para usar el idioma. Manuel, creo que le dimos a nuestros oyentes muchas ideas para practicar español solos. ¿Quieres agregar algo más antes de despedirnos? Sí, Bella. Oyentes, recuerden que su voz es su mejor herramienta de aprendizaje. Úsenla todos los días. No importa si hablan con el espejo, con su mascota o con las plantas. Lo importante es practicar. Perfectamente dicho, Manuel. Y no olviden dejarnos sus comentarios. Queremos saber qué técnicas van a probar primero. ¿Van a hablar con el espejo? ¿Van a narrar su día? ¿Van a practicar conversaciones imaginarias? Bella, también nos pueden contar sus historias graciosas. Si alguien los ve hablando solos y pasa algo divertido, queremos saberlo. Sí, Manuel. Sus experiencias nos ayudan a todos a sentirnos parte de una comunidad de aprendizaje. Todos estamos en el mismo camino. Exacto, Bella. Bueno, queridos oyentes de Wow Spoken Spanish, ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Muchas gracias por escucharnos. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos episodios. Y recuerden, la práctica constante es el secreto para dominar cualquier idioma. No necesitan condiciones perfectas, solo necesitan empezar. Nos vemos muy pronto con un nuevo tema interesante. Sigan practicando, sigan mejorando y sobre todo sigan disfrutando. Hasta la próxima, amigos. Que tengan una tarde maravillosa y que practiquen mucho español. Adiós a todos, que les vaya muy bien y recuerden, nunca están solos en su aprendizaje. Nos vemos en el próximo episodio.